Bueno, vamos asimismo en ciencias naturales a continuar la clase. Eh, Habíamos visto anteriormente en la clase anterior sobre los animales invertebrados. ¿Cuáles eran estos? Aquellos que no tienen columna vertebral, ¿no es cierto? Aquellos que no tienen, en otras palabras, huesos, ¿ya? Pero sí pueden tener algunos caparazones que son exteriores, no internos. O sea, no dentro del cuerpo, sino fuera del cuerpo, como por ejemplo el caracol, la concha, ¿no es cierto? Estos animalitos. Muy bien. Ahora vamos a ver estos de aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo un ave, ¿sí? Un ave que se da en las Galápagos, en las Islas Galápagos. Allí existe esta ave, ¿ya? Voy a ver, mostrarles otro. En cambio, este se da en el oriente ecuatoriano. Es una ave, ¿ya? Este es un animal, una tortuga. También se da ¿dónde? En las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Este de acá existe en todos lados, ustedes sí conocen que es un caballito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tengo un animal súper grande, este de acá, que es el elefante. ¿Sí le ven? Aquí está con su cría. Es un elefante, ¿no es cierto? Estos animalitos, así como algunos que ustedes conocen en las casas, por ejemplo, el chancho, ¿ya? La vaca, el toro, el perro, el gato, ¿sí? Algunos animales que nosotros conocemos, los chivos, los borregos, todos estos grupos de animales se llaman animales vertebrados. ¿Por qué? Porque ellos, ¿sí? Ellos ya tienen dentro de su cuerpo un esqueleto interno o también llamados columna vertebral, ¿cierto? Ellos son animales vertebrados como la cabra, decía yo, el borrego, el chivo, la gaviota, la ballena, el cocodrilo, ¿sí? La rana, tienen un esqueleto interno que es con columna vertebral, ¿sí? Los vertebrados, como nosotros ya vimos, se clasifican en 5 grandes grupos. Escuchen bien, en 5 grandes grupos, que son, primero, los mamíferos, como por ejemplo el caballo. ¿Por qué se llama mamífero? ¿Ah? ¿Por qué se llama mamífero? Vamos a ver, son los animales que nacen del vientre de la madre y cuando se alimentan de las tetas que tienen la madre. Se han visto, ¿no es cierto? Nace un chanchito y los chanchitos chiquitos se pegan en la panza de la mamita, en donde tiene las tetas y con eso les alimenta. Por eso se llaman mamíferos. Se han visto, ¿no es cierto? Ahora tenemos las aves. Ellos, en cambio, ¿de dónde nacen? Nacen de los huevos, ¿no es cierto? Nacen de los huevos, ¿ya? Tenemos los peces. ¿Conocen los peces? Claro, los peces son animales que viven en el agua. En este momento no tengo, pero vamos a ver, ustedes conocen un pez o han comido un pescado, ¿no es cierto? Y van a ver que también el rato que comemos tienen una columna vertebral, tienen huesos ahí, ¿no es cierto? Por eso la mamá nos dice, cuidado los huesos. Cuando nos comemos un chanchito que es rico, unos sancochos, ahí vemos los trocitos de costilla. O nos hace el caldito, ahí vemos la columna, ¿no es cierto? Las vértebras, ¿ya? Tenemos los reptiles. ¿Qué son los reptiles? Las culebras. Decía los reptiles, que son, por ejemplo, las culebras, que son en este caso, las lagartijas, se han oído, ¿no es cierto? Ya. Y finalmente, también tenemos los anfibios. ¿Cuáles son los anfibios? Anfibios significa que viven en el agua y también viven en la tierra, o sea, sin ningún problema. Por eso se llaman anfibios, porque viven en 2 lugares.
Vean ustedes los caimanes. Salen a la tierra, pero también pueden permanecer varias horas dentro del agua, ¿ya? De igual manera las ranitas, ¿cierto? Las ranitas viven en el agua, pero también pueden vivir en la tierra, es decir, no tienen problema. Las tortugas, hay tortugas de la tierra y del agua, y hay algunas que pueden vivir en ambos lados, ¿cierto? ¿Nosotros podemos hacer eso? No, no sé, porque si vivimos mucho tiempo en el agua, nos ahogamos, necesitamos respirar, pero ellos tienen la capacidad de vivir de esa manera, por eso se llama anfibios. Entonces, repito, los animales vertebrados se han clasificado en 5 grandes grupos, ¿sí? Que son los mamíferos, aquellos que nacen del vientre de la madre y se alimentan de las mamas o de las tetas de las mamas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes han visto una perrita que pare, ¿cierto? Que aumenta. Los perritos chiquitos se alimentan de la... Los gatitos de igual manera. Pero si una gallina tiene crías, ellos no se alimentan así, ¿no es cierto? Ellos nacen de los huevos. Entonces, por eso ellas son aves, ¿ya? Tenemos los peces que viven en el agua y que también son vertebrados porque tienen su columna vertebral. Los reptiles, ¿sí? Como la culebra, la lagartija, ¿sí? Y finalmente tenemos los anfibios, que son animales que viven en el agua y en la tierra. Los animales vertebrados tienen esqueleto interno con una columna vertebral. Se clasifican en mamíferos, en aves, ya dije yo, en peces, en reptiles y en anfibios. No nos olvidemos, estos son los animales vertebrados. Ahora, vamos a quedarnos en esta clase con lo que son los animales, los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados que tienen las siguientes características. Son vivíparos. Escuchen bien. ¿Por qué se llaman vivíparos? Nacen del vientre de su madre, yo ya les dije, ¿sí? Durante los primeros meses de vida, la madre les amamanta, es decir, los alimenta con su leche, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Cuando se hacen adultos, pueden ser carnívoros, porque les gusta la carne, ¿sí? Como el león, o pueden ser herbívoros, les gusta la hierba, como la vaca, el caballo, ¿no es cierto? El borrego, ellos comen hierba. O omnívoros, como el cerdo, que comen de todo. El cerdo come todo, ¿ya? Tienen el cuerpo cubierto de pelo para protegerse del frío. Por eso es que una vaquita, un caballo, un perrito, a veces no siente frío porque está cubierto su cuerpo de pelos, ¿no es cierto? Es para protegerse. Los mamíferos que viven en el agua, como el delfín y la ballena, han perdido este pelo y tienen una piel más gruesa que les protege. O sea, la piel es... Miren ustedes que en el agua también hay mamíferos, ¿sí? El delfín nace del vientre de la madre. La ballena también nace del vientre de la madre. ¿Ya? Entonces, son mamíferos. Ellos no tienen lana, pero tienen un cuero muy grueso para protegerse del frío de las aguas heladas de los mares y de los océanos. La mayor parte de los mamíferos tienen 4 extremidades, las 4 patas. Eso es lo que tienen, ¿no es cierto? En forma de patas para desplazarse andando. Si no tuvieran las patas, no pudieran andar. Algunos mamíferos como los canguros, ¿se han visto los canguros? ¿Ya? Utilizan solo sus 2 patas traseras para andar. Y andan saltando, ¿no es cierto? Y andan rápido. No utilizan las 2, perdón, las 4, sino solo las 2. Otros mamíferos como el delfín tienen las extremidades en forma de aletas. ¿Por qué? Porque viven en el agua, ¿cierto? ¿Ya? Para nadar. Y otros como el murciélago tienen las extremidades superiores
en forma de alas para volar. El murciélago, ¿se han visto el murciélago? O sea, de las manos le salen las alas y de ahí puede volar. Y no es considerado ave porque es un mamífero, ¿sí? Es un animal mamífero. Muy bien, entonces, eso en cuanto a los mamíferos, ¿no es cierto? Vamos a ver de una vez por todas las aves. Ya, las aves son animales vertebrados. Ya vimos nosotros, aquí tenemos un tucán, aquí tenemos un ave de la costa, ¿ya? Son animales vertebrados, porque estos también tienen una columna vertebral. ¿Quién no se ha comido una gallina y la mamá nos da el ala, al centro está ¿qué está? El hueso. Nos hemos comido una pierna y ha quedado el hueso, ¿no es cierto? Estos huesos son partes de la columna vertebral. Nos han comido el carapacho que decimos, o las costillitas, ahí están los huesos, ¿cierto? Entonces miren, las aves son animales vertebrados que tienen las siguientes características, diferentes a los mamíferos. Son ovíparos. ¿Por qué son ovíparos? Porque nacen de un huevo. ¿Ya? Cuando nosotros nos estamos comiendo un huevito frito que he puesto la gallina, estamos comiéndonos un hijito de la gallina y del gallo. Sí, esa es una célula que con el calor que le da la gallina va transformándose en el pollito y cumple su ciclo. Entonces el pollito pica el cascarón y de ahí sale. Todas las aves hacen eso. Ya, estas aves, ¿no es cierto?, pueden ser carnívoros. ¿Qué quiere decir? Que comen carne, como por ejemplo el águila, el cóndor. El águila está, o el gavilán también, está volando, ¿no es cierto?, viendo a ver dónde ha muerto algún animal para ir a comer esa carne. Son carnívoros. Ellos no comen otra cosa, ¿sí? A otros son herbívoros, como el colibrí, que quiere decir herbívoros, ¿cierto? Que comen las partes de una planta, de una hoja, son herbívoros. Ya, los omnívoros, o sea, que comen de todo, como la gallina. La gallina come, le botan arroz, come arroz, le botan gallina, le pican un montecito, come eso, ¿no es cierto? Entonces es completo, como se dice. Pero todos poseen algo muy original en ellos, que es el pico, ¿ya? Tienen un pico que les sirve para alimentarse. Lógicamente pican las cosas y con eso van a alimentarse. Lo mismo los gavilanes, los ushcos, ellos con el pico arrancan las carnes, ¿no es cierto? Tienen un cuerpo ya no cubierto de lana, tienen un cuerpo cubierto de plumas, que también les protege. Las plumas más grandes y fuertes suelen estar en las alas y en la cola, porque es las que les permite volar y dirigirse. Las aves tienen 4 extremidades. Tienen las patas, aquí están las patas, ¿sí? Y las extremidades, 2 extremidades superiores, que son, ¿qué? Las alas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tienen las alas y las 2 inferiores en forma de patas. Las alas son las que les permiten volar. La mayoría de aves se desplaza volando por el aire, pero algunos, como el avestruz, que es un ave bien grande, ¿sí?, o los pingüinos, no pueden volar y han desarrollado otras formas de desplazamiento. El avestruz corre muy rápido y el pingüino es un experto nadador. Entonces, mire, hay 2 aves, el pingüino también es ave. ¿Dónde vive el pingüino? En los polos, ¿no es cierto? Ahí vive el pingüino. Entonces, pero el pingüino se caracteriza porque nada. No puede volar, pero es experto nadador. En cambio, el avestruz no puede volar porque es una ave grandota, me pasa a mí. Mide hasta 2 metros de altura. Y entonces han desarrollado grandes velocidades. En una carrera, por ejemplo, con una persona, quien le gana es el ave.
hayan hecho comparaciones incluso hasta con vehículos, a cuántos kilómetros por hora puede correr un avestruz, ¿ya? Muy bien, entonces, en esta vez hemos visto los animales vertebrados, ¿ya? ¿En cuántos grupos se clasifican los animales vertebrados? Hemos dicho en mamíferos, en aves, en peces, en reptiles y en anfibios. En una hojita vamos a hacer este organizador gráfico de los animales vertebrados y vamos a dibujar un mamífero, un ave, un pez, un reptil y un anfibio. ¿Entendido? Y luego, entonces, vamos a leer las características de los mamíferos, cuáles son los mamíferos, y vamos a ver las características de las aves. Y completamos una actividad que está en el libro. ¿Entendido? Muy bien. Les agradezco la atención. Nos vemos la próxima semana.